Bienvenidos al último episodio de esta serie de televisión TV Morfosis, realizada en la ciudad de León, Guanajuato. Acompáñenme a conocer un poco más sobre la necesidad de establecer vínculos con nuestras audiencias y establecer estrategias que nos permitan discernir de entre la gran cantidad de contenidos que se encuentran en las plataformas. Asimismo, acompañado de nuestros invitados, abordaremos el tema que atañe, por supuesto, las necesidades actuales de las personas. La urgencia de una alfabetización prosumidora. Las audiencias, como se conocían, dejaron el anonimato para transformarse, no solo en consumidoras de contenido, también en productoras del mismo dentro de la revolución digital. Ante esto, crece la urgencia de una formación mediática que contemple habilidades, competencias y comprensión crítica para un buen uso e interpretación de los medios, herramientas que nos ayuden a generar un lenguaje para describir y comprender la actualidad y nos preparen para el futuro. Alejandro Pichitelli, Universidad de Buenos Aires, Argentina. Licenciado en Filosofía en la Universidad de Buenos Aires. Maestro en Ciencias de Sistemas en la Universidad de Louisville. Y maestro en Ciencias Sociales por la Flaxo. Se desempeña como profesor titular del Taller de Procesamiento de Datos, Telemática e Informática en la UBA. También enseña en Flaxo y en la Universidad de San Andrés. Es coeditor del diario digital Interlink Headline News. Ha publicado varios títulos sobre Internet, cibercultura y medios digitales. Dorismilda Flores, La Salle Bajío, México. Profesora investigadora en la Facultad de Comunicación y Mercadotecnia de la Universidad de La Salle Bajío. Es doctora en Estudios Científicos Sociales por el ITESO y sus líneas de trabajo son la comunicación y cultura digital con un enfoque en el cambio social y la interculturalidad, temas de los que ha escrito diversos libros. Forma parte del Sistema Nacional de Creadores y desde 2019 interviene en el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el estado de Guanajuato. Guillermo Orozco, Universidad de Guadalajara. Es doctor y maestro en Educación por la Universidad de Harvard. Forma parte de la Academia Mexicana de Ciencias y es miembro nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Su trabajo se centra en el análisis de los procesos de alfabetización mediática e informacional de las audiencias y el análisis de la ficción televisiva y de la telemorfosis. Actualmente es director de la Cátedra UNESCO Amidi de Alfabetización Mediática e Informacional y Diálogo Intercultural. Adriana Labardini, Conectadas MX. Abogada mexicana por la Escuela Libre de Derecho de la Universidad de Columbia en Nueva York. Es coordinadora de Política Pública y Regulación para América Latina dentro del LogNet, proyecto de Rizomática y la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones. También es asesora de diversas organizaciones latinoamericanas en temas de inclusión digital. Es cofundadora y vicepresidenta de Conectadas. De nueva cuenta, gracias por acompañarnos en esta transmisión, a las televisoras de México que se suman, por supuesto, a este programa, también en Iberoamérica, pero a las personas que lo hacen a través de las diferentes plataformas digitales. También queremos recordarles que este es un programa totalmente interactivo donde nos pueden hacer llegar sus preguntas, dudas, inquietudes a través de las diferentes redes sociales, pero en especial a través de Twitter en @tvmorfosis, @TV4 Guanajuato y muy importante, no olvidar agregar el hashtag TV Morfosis. De esta manera iniciamos con nuestros planteamientos. Doy nuevamente la bienvenida a nuestros invitados y comenzaremos con el doctor Orozco para preguntarle cómo las y los prosumidores crean estos contenidos, pues prácticamente para hacerlos andar y pues de esta manera también crearlos para una audiencia que cada vez exige más.
Me da mucho gusto estar en este panel, quiero decirlo antes que nada, con colegas que estimo mucho. Y pues yo creo que los prosumidores hemos estado aprendiendo mucho a consumir con esto de todas las nuevas tecnologías y las redes sociales. Creo que lo primero que yo noto en esta etapa es que tenemos que pensar más, no menos, cuando estamos tratando de ver qué escogemos o qué no seleccionamos en las redes y en los distintos canales y con toda la información que tenemos a la mano. Me parece a mí que un primer ejercicio que todos hacemos, a veces sin darnos plena cuenta, es el de tener que seleccionar en toda la vasta información a la que tenemos acceso, sea que la busquemos o sea que nos llegue de todas maneras. Y creo que eso es un elemento, no el único, pero es un elemento novedoso de la etapa en que estamos, donde consumir significa más que nunca poder seleccionar y poder privilegiar de acuerdo a objetivos propios la oferta que tenemos delante de nosotros. Yo creo que hay un cambio, y el cambio consiste en esto precisamente, en que más que buscar, seleccionamos lo que nos ofrece el mundo mediático informacional. Y es aprender a ubicar, primero a seleccionar, como lo decía, luego a ubicar y después a procesar de manera que nos sea provechosa para nosotros o para objetivos y otros colegas, pero es una nueva manera de estar frente a la información que requiere mucha atención, no es más sencilla que la anterior, quizá no requiere tanta búsqueda, pero sí requiere sobre todo selección, estar seleccionando. Estamos en una era de abundancia informativa, aunque no de otras cosas, pero en la información hay que estar seleccionando y creo que eso es un aspecto importante que estamos ejercitando todos hoy en día. Y al día a día vivimos a través de estas multiplataformas en los que hay que interactuar de diferentes maneras. Misma pregunta, doctora Flores, ¿de qué manera se crean estos contenidos para llegar al mismo impacto, sobre todo con el tema de los prosumidores, que es lo que nos atañe? Bueno, cada vez más hay posibilidad de que las personas expresen lo que necesitan en espacios relativamente públicos, porque se ha discutido mucho también sobre si eso que hacemos, digamos, incide o no en la esfera pública y en la opinión pública y demás. Pero el asunto es que hay creación para donde nos movamos, o sea, hay en TikTok, hay en Instagram, hay en Facebook y Twitter, un poco más para algunas otras generaciones, y sigue habiendo en los medios tradicionales y sigue habiendo en todos los espacios. Coincido con Guillermo, hay una sobreabundancia informativa por todos lados, ¿no? Ahora, es genial que haya cada vez más posibilidad de expresión, pero creo que también estamos ante un escenario donde hace falta más responsabilidad y más esfuerzos de alfabetización que nos permitan no solamente crear los contenidos y ya, o consumirlos o transformarlos, como ocurre sobre todo en las redes, sino que aquello que estemos expresando sea responsable, aporte algo, o sea, incluso si es una cosa súper boba, o sea, que pueda, digamos, incidir, aportar, hacer sentido y no ser simplemente algo que se va en el aire. Justo esto me liga a la siguiente pregunta, maestro Piscitelli. ¿Qué habilidades necesita el profesorado para también generar este tipo de contenidos a la par de ser un prosumidor? Bueno, muchísimas gracias por estar acá nuevamente con colegas a los que queremos muchísimo. Y ya que estamos en la era del prosumidor, me autodenomino prosumidor y voy a proponer dos cambios. Que en vez de hablar de la era de la brevedad, hablemos de la era de la retroprogresividad
y que en vez de alfabetismos en prosumidores, hablemos de alfabetismos en complejidad. Y de paso, recuerdo que hoy, 24 de marzo, se cumple un año de la invasión de Rusia a Ucrania, que creo que es la noticia más brutal que ha modificado completamente todos nuestros conceptos, nuestros códigos y nuestras formas de leer la realidad. Cuando decía lo de la retroprogresividad, me refería a que no podemos entender nada si no sentimos que en el presente es hijo de un pasado que puede tener una semana, un mes, un año, décadas o siglos. Y que el futuro a su vez se construye cada día en este momento. Eso es la retroprogresividad. Y lo del alfabetismo en complejidad tenía que ver con lo siguiente. Cuando vos preguntás, se habló mucho de pensamiento crítico, se habló mucho de pensamiento transformador, pero se declama eso. La gente no tiene pensamiento crítico masivamente, ni siquiera los universitarios. Porque lo que entendemos por pensamiento crítico está basado en una alfabetización demasiado tradicional, donde todo lo que conocemos lo aprendemos en los textos, no en la realidad, no en el conflicto, no en el más allá, no en el contexto. Entonces mi propuesta concreta para un desarrollo de competencias en el análisis de complejidad es que tenemos que reformatear completamente la noción de lo que es ser educado en el año 2022. Y ser educado en el año 2022 quiere decir tener habilidades en 4 rubros, en 4 registros, que hasta ahora no las tenemos sistemáticamente desarrolladas, ni siquiera exploradas. ¿Qué son? La literacy, en el sentido de los alfabetismos, pero en profundidad, en complejidad, en dimensión histórica, en dimensión contextual. El numeracy, que es el uso de los números para entender lo que está pasando. Si nosotros no sabemos, por ejemplo, que la Argentina tiene el mismo PBI per cápita que en el año 1970, no entendemos el caos histórico en el que estamos metidos. Los otros 2 ingredientes, y con esto cierro esta primera intervención, tienen que ver con el graphicacy, que es poder visualizar la información en términos de esquemas, de patrones, de señales, etc. Porque como bien dijeron los 2 colegas, lo que hace distintiva esta época histórica, diferente de todas las otras, es la sobreabundancia de información. Cuando yo estudiaba, no encontrábamos información, teníamos que escarbarla, teníamos que pedir un paper por correo en algo que se llamaba sobre, que iba con una cosa llamada estampilla y adentro iba una cosa llamada carta, y pedir a un profesor en algún lugar del mundo, ¿me mandás un paper? Y a lo mejor a los 6 meses llegaba ese paper, ¿no? Bueno, ahora estamos en otro momento totalmente distinto. El graphicacy y fundamentalmente la última dimensión, que se trabajó muchísimo en estos 2 días acá, que es el articulacy, que es el storytelling. Si no tenemos dimensiones profundas de literacy, si no entendemos los números, no sabemos trabajar con números, con datos, con evidencias, si no podemos representar la complejidad de la información, si no es en forma de gráficos y en formatos breves, como muy bien nos mostraba Jorge César cuando hablaba de los múltiples formatos, y si no sabemos contar historias con el storytelling, no vamos a poder entender la complejidad y no vamos a poder alfabetizarnos en nuevos tipos de prosumidores. Siguiendo este tema, ahora hablar de las políticas públicas, maestra Labardini, en ese sentido, ¿qué papel juegan las políticas públicas en estos procesos comunicativos? Gracias y gracias por esta invitación y un gusto compartir también este diálogo con los colegas. Juegan un papel importante, pero también tiene que haber una reingeniería de esas políticas públicas, desde la educación y desde, sí hay que celebrarlo, o sea, yo sí celebro el que se haya democratizado el acceso a tener una voz, el que los canales de distribución, de educación, de cultura, de información, de denuncia, de crítica, se hagan accesibles a la ciudadanía. Pero, y que por tanto el acceso al espectro, a las frecuencias de radio, de televisión, de redes comunitarias, de medios comunitarios, no solo medios comerciales, tiene que haber medios públicos, comerciales, sociales, indígenas, comunitarios, para que haya un pluralismo que realmente apuntale el pluralismo democrático. Sin pluralismo no puede haber democracia. Y en eso está el rol de las políticas públicas y en
ver que se maximice la libertad de expresión y el acceso a la información, pero con las restricciones que nuestro sistema interamericano de derechos humanos y nuestro sistema jurídico, en el caso de México, pero pues casi todo el mundo, contempla ciertas restricciones a la libertad de expresión, pues en aras de una ética, de respetar otros derechos de terceros, de la vida privada, etc. El que hayamos ganado una voz a través de nuevos formatos, nuevas plataformas, es una buena noticia para la libertad de expresión, pero conlleva una serie de responsabilidades de obtener esas 4 habilidades, pero que mucho me temo, estas 4 importantes habilidades se adquieren desde temprana edad. El que no lee no puede escribir bien. El que no se informa de su contexto histórico, social, económico, o sea, no sabe dónde está parado, qué mensaje y qué historia va a contar, y menos tendría los datos, ¿no? De modo que tener una voz ciudadana desde medio local o nacional o internacional implica adquirir estas habilidades. Y yo quizá agregaría una 4ª habilidad, todavía es un reto mayor. Hay que entender la psicopolítica y la psique humana. Esta tentación de comunicar desde la emoción, desde la víscera, desde la reacción inmediata. Y esa es la realidad del ser humano. Usamos más el cerebro izquierdo que el derecho, que es el del análisis, el de la racionalidad. Y en un contexto mundial de ira, de violencia, de reacciones viscerales que polarizan y no ofrecen soluciones ni empatía, eso es peligroso. Más peligrosa sería la censura, claro está. Pero considero que pues ahora el gran reto para los hacedores de políticas públicas y de regulación es ¿y quién va a moderar eso? Las plataformas se van a convertir en jueces que deciden a quién le apagan el micrófono y a quién se lo dejan prendido, las mismas que están pues teniendo una rentabilidad enorme, viviendo de los datos de cada uno de nosotros. También ellos son las que deben apagar y prender los micrófonos, o debe el Estado decidir qué mensaje fue inadecuado o no de algún ciudadano, sea en radiodifusión, en redes sociales, en cualquier medio. ¿Quién y bajo qué estándares? Y en eso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha trabajado mucho. O sea, sí hay principios y lineamientos bajo los cuales, digamos, medir una determinada expresión en la comunicación. Esos principios también, hablando de algoritmos y de inteligencia artificial, son los que recientemente publicó la UNESCO. O sea, ya hay unas ciertas pautas para ir juzgando si ciertas decisiones tomadas en base a inteligencia artificial son éticas, respetaron la transparencia, la intimidad, la protección de datos personales. Y todo ello creo es lo que se ha mencionado aquí, es lo que abonará a una real calidad comunicativa y no a generar más ruido. Perfecto, pues aprovechamos esta ronda para nuevamente invitarlos a que hagan reflexión con nosotros a través de las redes sociales, en Twitter, @tvmorfosis, @tv4 Guanajuato, y no olviden agregar el hashtag tvmorfosis, que por cierto ya nos hicieron llegar algunos comentarios, y esta va para la maestra Labardini. Para generar estos procesos de educación es necesaria la infraestructura tecnológica. Esto nos lo hacen llegar a través de las redes sociales. Muchas gracias y una muy importante pregunta. En la medida que usemos la tecnología como una herramienta al servicio de la humanidad y no la humanidad al servicio de la innovación tecnológica,
creo que podremos avanzar en la educación. En un país con las desigualdades y la falta de accesos que hay, como en toda la región latinoamericana, México no es la excepción, y en que no se ha puesto la tecnología al servicio de los más pobres, los más aislados, los más remotos, tanto para educación como para acceso de servicios de salud y para la preservación de la cultura y lenguas indígenas y de su territorio, pues no podremos ver beneficios en hacerlo. Pero debiese ser un claro mandato, una prioridad en la agenda nacional, una estrategia digital nacional que iguale, que nos permita un desarrollo sostenible y apuntalar una nación multicultural, multiétnica y lingüística con la riqueza de la nación mexicana. Nos siguen llegando comentarios a través de las redes sociales y son los siguientes. Para todos, ¿qué materias se necesitan en las escuelas para desarrollar este tipo de alfabetización? Asimismo, ¿cómo las salas de redacción pueden generar un trabajo bien realizado, contenido crítico, pero al mismo tiempo utilizar el lenguaje sencillo para las audiencias? Doctor Orozco, adelante. Sí, bueno, primero la primera parte de la primera pregunta. ¿Qué materias se necesitarían? Yo creo que no es cuestión de materias, es cuestión de estilo pedagógico hay que capacitar a los docentes a utilizar mucha creatividad, a saber hacer preguntas, a saber forzar, invitar, pero también forzar a los estudiantes a pensar y sobre todo a analizar. Creo que lo que hemos dejado de lado es meter muchas materias que hay que aprender de memoria, pero perdemos la capacidad de ejercitar el análisis y la crítica, o si no queremos hacer la crítica no la hagamos, pero sí el análisis. Y yo creo que es esta destreza humana de analizar, de hacer así como pedacitos y verlo desde distintas perspectivas y combinarlo y ver qué sucede, la capacidad que nos ayudaría mucho en estos momentos en los que estamos y sobre todo en el futuro. Yo apostaría por privilegiar el análisis antes que la memorización, el privilegiar el ensayo antes de la puesta en escena de los conocimientos y pues fortalecer la comunicación, el intercambio de información que nos permita entender lo que el otro me está diciendo y que el otro entienda lo que yo le quiero decir, para decirlo de esa manera, ¿no? Perfecto. Tenemos dos preguntas a continuación para el maestro Piscitelli y la leeré la siguiente. ¿Cómo los medios de comunicación pueden aprovechar el Big Data? Y una más es, ¿qué medios de comunicación son más efectivos para transmitir contenidos de fondo? Una sombra que estuvo atravesando este estudio desde el día de ayer, que tiene que ver con algo que comentó recién la maestra de la psicopolítica y de esta tendencia a la polarización, es la idea de que tenemos que elegir esto o lo otro. Formatos breves versus formatos largos. Profundidad versus contexto. Esta idea de que hay viejos medios y nuevos medios. Facebook no es un nuevo medio. Facebook ya va a cumplir 20 años. Google va a cumplir 30 años. Obviamente la prensa escrita tiene 3 siglos, pero de todas maneras, entonces yo no entraría en este juego de la polarización. Y como recién decía Guillermo, que una de las habilidades que hay que tratar de fomentar no es la repetición, sino el análisis, creo que otra de las habilidades que hay que fomentar es la síntesis. La capacidad de síntesis, no sintético en el sentido de breve, sino sintético en el sentido de relevante, de oportuno, de recombinación, de visiones antagónicas.
La formación universitaria es una formación que lo que tiene que hacer es que cuando a uno le preguntan algo, como en este momento están preguntando a mí, lo primero que haga es decir algo y decir, no, me equivoqué. Y decir una segunda cosa tampoco alcanza. Y decir una tercera respuesta puede ser. Y una cuarta respuesta, empecemos a poner las puntos sobre las IES. Y recién en una quinta lectura, que así es como se hacen los doctorados, así es como se hacen los proyectos de investigación, etc. Entonces no podemos contestar esto o lo otro. En las redacciones hay un problema, y yo creo que en este sentido sí hay una novedad. Nosotros estamos viviendo el año 2022. Hace pocos días salió un libro fascinante que se llama 1922, de un escritor norteamericano. Esta cosa de las efemérides y de elegir un año, ¿no? Entonces él dice, 2022 nació en 1922. ¿Y qué pasó en 1922? Bueno, se publicó el Ulises de Joyce, por ejemplo, que cambió la forma de entender la realidad, de escribir, el monólogo interior, la conciencia, etc. Se publicó el Tractatus Lógico-Filosófico de Wittgenstein, una obra fabulosa que cambió la forma de entender la lógica, etc. Nació la Unión Soviética, que moriría en el año 91. Pasaron muchas cosas muy importantes en el año 1922. Entonces uno tiene la tendencia a decir, bueno, voy a mirar ahí para tratar de entender lo que está pasando ahora. El problema es que el 24 de febrero del año 2022, Rusia invadió Ucrania. Y entonces esos 100 años terminaron en 1922. Ahora el mundo es totalmente diferente. No podemos volver a 1922 para entender qué está pasando en 2022. Y esas tensiones, esas cuestiones, son muy profundas y son muy desestructurantes. Claro, uno puede entrar en la complacencia, decir, y bueno, yo me voy a ocupar más de las muertes en el estadio, de las 20.000 personas que murieron en Mariupol, yo me voy a ocupar más de las cosas que tienen que ver en lo cotidiano, y es necesario porque uno tiene que vivir, tiene que comer, hay desigualdades crecientes, hay situaciones tremendamente injustas. Pero tenemos que tener una versión poliédrica de la realidad. Y a mí no me importa si la versión poliédrica de la realidad la tienen los medios tradicionales o la tienen los nuevos medios. Y respecto del Big Data, el Big Data se ha convertido en el nuevo petróleo. Cuando uno mira las grandes empresas de Internet, hay 4 o 5 nada más, las GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft y las 3 chinas que dedican a la inteligencia artificial, va a ver que la que más plata genera, la que tiene mejor tasa de ganancia es Facebook. Pero Facebook no produce nada. Amazon mueve cosas. Apple tiene software y hardware. Facebook no produce nada. Lo único que hace es jugar con nuestros clics, con nuestras infoxicaciones, con nuestras adicciones. No produce nada, es la más improductiva de todas. Y vive fundamentalmente del Big Data. Esta mañana se habló muy bien, yo creo que con demasiado voluntarismo, de que hay que democratizar el algoritmo. Esa es una tarea titánica. Estas empresas no van a permitir jamás que se democratice el algoritmo. Tal vez podamos destruirlas, no lo sé. Porque cuando se hizo lo que está pasando ahora con Facebook, es lo mismo que pasó con la Standard Oil en el petróleo hace 100 años, es lo mismo que pasó con las Bell Company hace los juicios de monopolio, ¿no? Pero para cerrar la idea esta del Big Data, a mí lo que me interesa no es el Big Data, a mí lo que me interesa es el Deep Data, los datos profundos, los datos que tienen que ver con la historia, los datos que tienen que ver con la conexión. Y esto que decía la colega de la psicopolítica, hay un autor italiano que es el que mejor lo trabajó, que se llama Franco Bifo Berardi, que él entiende perfectamente bien que lo que está pasando en este momento es una colonización mental frente a la cual Orwell y Huxley parecen un chiste. Porque el poder que tiene Facebook de condicionar el comportamiento humano no lo hubiese imaginado nunca ningún escritor, ni siquiera Marx, que estaba tan preocupado por la alienación ideológica. Facebook es el anti-Marx por excelencia. Tenemos que pensar también en esas cosas. Bien, pues tenemos más comentarios que nos hacen llegar a través de las redes sociales. Y la siguiente, le pediría a la doctora Flores que nos ayudara a darle
respuesta a los mismos. Si me ayudan, por favor. ¿Cómo traer una alfabetización prosumidora cuando existe desigualdad de accesos a medios digitales? Vemos que hay una élite que puede acceder a contenido digital y cómo llevarlo también a la televisión. Son muchas preguntas juntas. Pero bueno, empecemos por el asunto de la alfabetización. El sentido del término alfabetización hace 40 millones de años y ahorita, exageré con 40 millones, pero desde los 60 y ahorita es aprender a leer, aprender a escribir para aprender a conocer el mundo. Ese es el sentido. Y no se refiere solamente a textos escritos, se refiere también a poder tener lecturas del mundo. Podemos tener lecturas del mundo a través de TikTok, de Instagram, de los libros que todavía tenemos en la biblioteca o que todavía podemos comprar o que leemos en el celular o lo que sea. El asunto es cómo la trabajamos cuando hay una clara brecha digital que no solamente se reduce a los que tienen acceso y los que no la tienen, que era lo que se discutía muy al principio de las cosas, sino que hemos visto cómo tiene otros componentes educativos, socioeconómicos, de género, etcétera. Pues es que allí, creo, es donde está la responsabilidad del Estado. A las empresas no les resulta rentable que haya internet en determinadas comunidades y no lo van a llevar porque no es rentable, punto. Pero al Estado sí le debería interesar que sus ciudadanos y sus niños y niñas y adolescentes tengan acceso a la información, a la educación y a toda una serie de cosas. Entonces me parece que sí necesitamos un Estado mucho más sensible a las necesidades y pues a entender que Internet no tendría que ser un lujo, sino tendría que ser algo, digamos, un servicio entre las comunidades. Hay experiencias interesantísimas, por ejemplo, en Oaxaca, donde grupos de activistas se han puesto, se han dado a la tarea de intervenir, y es genial lo que hacen, pero al final de cuentas están cubriendo necesidades que no les correspondía a ellas, a ellos atender, porque están desatendidas por el Estado. Las otras preguntas ya se me olvidaron. Sí, viene también parte de cómo llevarlo a la televisión, cómo aterrizarlo a este medio. Pues al final la televisión y todos los medios son parte de un ecosistema, o sea, está todo interconectado. Hace mucho tiempo podíamos pensar en la televisión por sí misma, pero ya no. O sea, al final estamos viendo preguntas de las redes en un programa de televisión que es una experiencia académica, pero donde también hay creadores y hay funcionarios y hay más cosas. Entonces, o sea, está todo combinado en un ecosistema muy complejo. Entonces, al final, todas estas experiencias pues se van conjuntando. Ahora, si lo que queremos llevar a la televisión es, independientemente de si entendemos la tele como lo tradicional o no, es la alfabetización. O sea, creo que hay muy buenas oportunidades para poder alfabetizar en diferentes lógicas, ¿no? Yo también creo que hay que pensar en alfabetizaciones múltiples para diferentes cosas, pero incluso, bueno, en comunicación, en educación, hablamos de alfabetización digital, de alfabetización mediática informacional, pero podríamos encontrar alfabetizaciones en otras líneas. O sea, nos hace falta alfabetización fiscal para saber enfrentarnos al SAT, ¿no? Nos hace falta alfabetización de una serie de cosas para podernos conectar con elementos de nuestro desarrollo como ciudadanos. Entonces, al final, eso sí se puede hacer, no solamente desde la tele, se puede hacer desde todos los medios, y hay quienes lo están haciendo muy bien, ¿no? Guillermo nos sabrá decir mejor, pero en la cátedra UNESCO Amidi, que están empezando con esto de Amidi joven, tuvieron el otro día una charla interesantísima sobre seguridad digital, por ejemplo, ¿no? Y eso resulta interesante en términos de que nuestras juventudes no solamente tendrían que, digamos, estar en diferentes redes, sino también tendrían que tener otros elementos y recursos para poderse mover con seguridad, para que puedan estar mucho mejor y se puedan desarrollar mucho mejor. Y ayer, por ejemplo, veía, o sea, viendo cosas en Instagram, en un ratito de descanso, vi con un video que a mí me sorprendió mucho, porque es de la Secretaría de Gobernación, y son videos de historias acerca de trata de personas. Entonces,
es muy interesante porque yo no sigo a la Secretaría de Gobernación en Instagram, o sea, al final de cuentas es de las cosas que te aparecen mientras estás viendo otras, y además ese en particular ni siquiera tiene mucha relación con lo que yo he visto antes, ¿no? Pero sí es como un formato que se ha explotado últimamente de contar la historia y eso me parece que es interesante como experiencia y como intervención sobre ciertas problemáticas específicas. Y es que justo analizábamos cómo entender estas diferentes plataformas, cómo atraer a la audiencia y generar contenidos que de verdad tengan contenidos de fondos. Tenemos una pregunta para el maestro Piscitelli y es la siguiente. Luego de mencionar los 4 ejes para los prosumidores, ¿qué cambios necesita la estructura de la universidad como la conocemos? Bueno, eso es la piedra filosofal, habría que tener. Porque las primeras 2 respuestas son, la universidad nació en 1088 en Bolonia, la universidad es eterna, casi como la Iglesia Católica, que tiene 2000 años. Y la otra respuesta es, la verdad que las universidades como las que tenemos no necesitamos más, necesitamos universidades totalmente diferentes. Entonces, en la resultante entre estos 2 ejes, uno tiene que empezar a investigar y a mirar qué experiencias se han hecho. En ese sentido, lo que estabas comentando vos ahí de encontrarte con un uso desviado en la Secretaría de Gobernación. ¿Por qué pasa eso? Porque hay gente joven, porque hay gente que tiene cierta autonomía, lo veíamos esta mañana cuando se habla de periodismo deportivo, estos chicos jóvenes que hacían cosas, ¿no? Entonces, en el caso de la universidad, y ahí retomo una cosa que le preguntaron a Guillermo dijo, no se trata de cambiar las materias. Mi idea de la universidad es una universidad antidisciplinaria. La Universidad de Buenos Aires tiene 13 lugares físicos diferentes. La Facultad de Arquitectura está por acá, la Facultad de Derecho está por acá, la Facultad de Ciencias Exactas está por acá, la de Sociales por acá. Están físicamente diferentes. No hay una ciudad universitaria como la Ciudad de México, así que cruzarse de una universidad a la otra es casi imposible. Y no tienen prácticamente ningún contacto otra con la otra. Es decir, la formación es una formación muy disciplinaria. Por supuesto, en la Universidad de Ciencias Exactas ahora tienen una carrera en ciencia de datos o en ingeniería de datos o lo que fuera. Para mi gusto, la universidad tiene que ser antidisciplinaria. Y el mejor modelo que yo conozco es el Media Lab del MIT en Estados Unidos, que también tiene sus años, tiene cerca de 40 años ahora. Si ustedes se meten en la página del Media Lab del MIT, van a encontrar que ahí trabajan por áreas, pero las áreas son tan antidisciplinarias que llaman la atención. En particular hay una que me fascina a mí, que es, lo dirigí hasta hace muy poquito una profesora que se llama Neri Oxman, que es una diseñadora, pero diseñadora de materiales, y ella tiene un área que se llama ecología material. Y la consigna de ella es clarísima, dice lo siguiente: el mundo está dividido en 2 grandes bloques. El bloque de lo hecho, de lo made, y el bloque de lo born, de lo nacido. El bloque de lo hecho tiene que ver con la ingeniería y todos esos procesos asociados. Desde lo born con la biología y los procesos asociados. Y dice esto fundamentalmente: los seres humanos construimos por partes. Tomen un coche y va a ver que está construido por 100, 200, 500, 1000 partes. En Inglaterra un loco agarró una tostadora, la desarmó para ver cuánto costaba hacer a mano una tostadora. Y había 400 piezas en la tostadora. Y la compró por $7. Cuando la rearmó le costó 1.600. Bueno, por algo Ford tenía razón y la producción de masa funciona. Y si no, no habría supermercados. Pero hablando del made y el born, dice Neri Oxman, la naturaleza no diseña por partes. La piel humana no está hecha por partes. Es una superficie homogénea. Entonces, el sueño de esta mujer trabajando en ecología material es que los humanos podamos diseñar como la naturaleza. Y está empezando a pasar eso, con nuevos materiales, con impresoras 3D muy sofisticadas, 4D inclusive, etc. Entonces, cuando me preguntan qué universidad me imagino una universidad totalmente antidisciplinaria, donde todo el mundo, todos los que estamos acá, tenemos que estudiar, por lo menos, matemáticas, historia, biología, nuevos materiales, etcétera, etcétera. Y recién después especializarnos, porque la especialidad es absolutamente clave, pero no como la tenemos hoy. No tiene sentido que una persona pase 5 años haciendo un doctorado. No tiene sentido que una persona esté 15 años en la universidad.
No tiene sentido que una persona estudie en una universidad, trabaje en la universidad y se jubile en la misma universidad. No. Tenemos que promover la variedad, tenemos que promover la diversidad, tenemos que proponer los intercambios. Vos hablabas de alfabetismos, ¿no? Decías alfabetismo financiero para que esta no te esquilme, ¿no? Pero necesitas alfabetismos en idiomas, alfabetismos en programación y computación, alfabetismos en viajes. La mejor universidad del mundo para mi gusto se llama Minerva, Minerva Schools. Está en San Francisco, pero los alumnos hacen en 4 años, a nivel de college, en 7 países distintos. Pasan 2 semestres en California y el resto en 6 países distintos. Van a Berlín, van a Buenos Aires, van a Seúl, van a Bangalore y van a otro lugar más. Entonces, estos chicos cuando salen de esta universidad son ciudadanos del mundo, son polialfabetizados, etc. Obviamente la objeción es, ¿cuánto cuesta eso? La objeción es, ¿y qué pasa con los pobres? La objeción es, ¿y qué hacemos con las diferencias sociales? Señores, esas diferencias existen de tiempo inmemorial y a pesar de todo lo que hemos hecho, no las hemos logrado, en algún sentido sí, las hemos morigerado. En la Argentina, en el año 70, había 4% de pobres. En la Argentina, en este año, ahora hay 45% de pobres. Y tenemos una de las mejores universidades del mundo. Entonces son otros factores que hay que tener en cuenta. Pero desde el punto de vista de qué universidad me imagino, una universidad profundamente antidisciplinaria. Bien, tenemos una nueva pregunta para el doctor Orozco y es a los periodistas, ¿cómo fomentamos y magnificamos la responsabilidad de informar? ¿Qué es lo que se debe entender? Bueno, es una pregunta para mí difícil porque yo no he sido periodista, pero yo me imaginaría que un periodista que a mí me convenciera mucho es aquel que puede captar y transcribir una realidad sin connotar esa realidad para después dar una opinión de esa realidad, pero separando perfectamente la fotografía de la opinión de la fotografía. Y lo que nos cuesta mucho trabajo, y especialmente a los latinoamericanos, es que en la percepción va parte del juicio. Y luego en la comunicación va más del juicio. Entonces, siento que hay que depurar la comunicación que es no solamente los periodistas, todos los humanos hacemos, porque no es solamente que a lo mejor el periodista quiera comunicar cosas novedosas, cosas que pueden afectar, y está en todo su derecho de hacerlo, pero la manera es que es muy difícil. Si ustedes se ponen a hablar frente a un espejo y traten de describir algo sin calificar lo que describen, es muy, muy difícil hacerlo. Entonces, es como que en el lenguaje humano y más latinoamericano, estamos calificando lo que decimos y vamos cambiando, hasta lo vimos de otro color, lo transmitimos de otro y el que lo escucha se imagina otro. Entonces, creo que pues a lo mejor ese es algo humano, pero en todo caso el periodista es el que debería estar consciente de eso y cuidar no tanto la primacía de la noticia, ni la importancia de la noticia, sino el cómo entregar la noticia de una manera que capte más lo que pasó sin el juicio nuestro como periodistas. Pues agradecemos, de verdad nos siguen llegando más preguntas a través de las redes sociales. Voy a leerlas a continuación. ¿Qué autores, libros o sitios podrían recomendar a los alumnos de comunicación para entender y aprender más sobre el Big Data? ¿Cómo se puede alfabetizar a las audiencias sobre temas de política ahora que las redes sociales comparten un exceso de información al respecto? También nos hacen llegar hasta qué punto el lenguaje puede ser flexible en los medios para llegar a todos los sectores sociales sin llegar a ser vulgar u ordinario. ¿Cuál es el rol de los periodistas y comunicadores para cumplir con su función y además abonar a la alfabetización útil en varios ámbitos? En ese sentido, maestra, por favor. Bueno, tomando por lo menos una o dos de estas interesantes preguntas, sí quisiera dejar, a jóvenes y no tan jóvenes, una lectura que a mí me parece obligada,
son muchas, pero son concisas, sintéticas y muy sustantivas, del filósofo contemporáneo Byung-Chul Han, un filósofo coreano que tuvo que mentirle a sus padres de que estudiaría ingeniería en Alemania para que lo dejaran migrar, pero en realidad estudió filosofía. Y estudia desde la filosofía heideggeriana principalmente, pero desde otras también, estos fenómenos de la datificación de la sociedad, de la psicopolítica, de cómo solitos hemos firmado un contrato para ser manipulados, para ser espiados, porque ya no es un espionaje solamente desde el Estado, sino desde estas grandes plataformas, pero para el que damos el consentimiento, so pena de quedar fuera de la sociedad. Tiene análisis sobre la transparencia, sobre el entretenimiento, sobre la renuncia a toda privacidad, sobre esta prisa, porque la vida actual nos empujan, que todo sea deprisa, que quieras estímulos cada 15 segundos de mensajes, de fotos, como para hacernos adictos, porque eso produce ganancias, produce más consumidores. Y si queremos ser productores de contenidos, pero no manipular en la misma forma que hemos sido manipulados, pues tenemos que tener esta conciencia de lo que es la ética de un periodista. Otra cosa muy importante, si lo quiero dejar registrado, es si pretendemos muchas cosas y queremos muchas cosas de las y los periodistas de México, pero primero las queremos y los queremos vivos. Y mientras no haya desde el gobierno presupuesto, programas serios y de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, ¿cómo vamos a alentar a que los jóvenes se dediquen a esa profesión? Y por último, sí creo que la educación a lo largo de muchas décadas ha castigado la experimentación, ha castigado el error. El error en México es terrible, te condena a la calificación, intentaste algo, intentaste innovar y fracasaste, tache. Y creo que el aprendizaje hoy día, el más valioso, no es estructurado, es así multidisciplinario, hasta en contextos lúdicos y basado en la experimentación. Y ahí tenemos mucho que aprender de los saberes indígenas. Ellos, o sea, necesitamos repasar y entrarnos en lo que es el concepto de justicia cognitiva. No solo el conocimiento académico, científico, estructurado y compartimentalizado, que nos ha hecho tanto daño, es la única forma válida de saber y de aprender. El saber holístico y el respeto a todo, a la naturaleza, a la cultura, al pasado, presente y futuro de los pueblos originarios, es algo que tendríamos que retomar, revalorar y aplicar más en nuestra pedagogía y en nuestra semiología. Muchas gracias. Y justo estamos llegando ya a la recta final de este programa, por ello le pido a cada uno de nuestros invitados una reflexión final y breve. Tenemos para cada uno de ellos 1 minuto y medio. Empezamos con la doctora Flores, por favor. Muy bien, pues yo creo que es importante cuando hablamos de medios digitales, de medios de cualquier tipo, y cuando hablamos además de alfabetización mediática, informacional, alfabetizaciones múltiples o lo que sea, recordar que hay un elemento clave que necesitamos trabajar mucho en las universidades y en la educación en general, que es el pensamiento crítico. Yo sí creo que hace falta fomentarlo, y si no nos estamos tomando en serio en las universidades la labor de desarrollar pensamiento crítico entre nuestros estudiantes, y si no lo hemos hecho en niveles anteriores de educación, le estamos fallando a la sociedad, porque al final sí estamos produciendo mano de obra calificada, pero no es gente que va a transformar, no es gente que va a cuestionar la realidad,
y no es gente que va a aportar cosas nuevas, interesantes. Quizás simplemente van a reproducir, a hacer cosas innovadoras dentro de cierto esquema, pero no necesariamente van a venir transformaciones importantes y cuestionamiento de las desigualdades, de la violencia, de toda la serie de cosas terribles que tenemos en el mundo contemporáneo. Entonces, sí me parece que eso tendría que ser la base de muchas cosas y específicamente de la alfabetización, que decía Guillermo, no es una cosa de una materia, tendría que ser algo transversal a toda la formación que tenemos a lo largo de la vida. Gracias. Maestra Labardini, su turno, por favor. Gracias. Considero que comunicar es un derecho y una responsabilidad, y que como Sócrates dijera, si no vas a comunicar algo bueno, verdadero y relevante, que no solemne, pues mejor no comuniques nada. O sea, necesitamos en cualquier formato, en cualquier plataforma y duración, comunicar algo que contribuya a un mundo mejor. Y puede ser usando el entretenimiento y claro, toda la creatividad de que podamos ser capaces, pero sí creo que hay una responsabilidad de los seres humanos de usar este don que nos dio la naturaleza del lenguaje en sus múltiples formas para poner en la mesa una propuesta creativa, de justicia, de empatía. Vean el cortometraje que ganó un Oscar, que se llama Sorry, que en 1 minuto 58 segundos y todo ocurre en un elevador, deja un mensaje que ni una película de 3 horas hubiera podido comunicar mejor. Gracias. Gracias. Maestro Piscitelli, su turno, por favor. Sí, creo que un tema que abordamos tangencialmente, pero me parece que es absolutamente clave, es el diseño. El diseño de nuevas instituciones, cuando hablaba de nueva universidad, etcétera, ¿no? Diseño de nuevos formatos de trabajo. Uno de los más lindos que yo tuve fue hace 10 años, cuando creamos un laboratorio de un makerspace, en un programa del gobierno argentino de entrega de computadoras, y ahí lo que trabajamos fundamentalmente era con gente que era antidisciplinaria, ¿no? Una pedagoga que era bailarina profesional, un filósofo que era un programador profesional, un ludólogo que a su vez era una persona muy interesada en el trabajo y la docencia. Entonces, el trabajar con grupos antidisciplinarios en instituciones antidisciplinarias nos lleva a una dimensión muy interesante que es la innovación boutique. Pero eso no alcanza la innovación boutique. Nosotros lo que tenemos que hacer es escalar la innovación boutique. Y la único que puede hacer eso es el Estado nacional, Estado provincial, Estado nacional. Hay mucho trabajo para convencer y ejemplos como el TV4 de Guanajuato, ¿no? Es un ejemplo de estas organizaciones antidisciplinarias con apoyo estatal que pueden salir de la innovación boutique y multiplicarlas. Ya que estamos en espacio de recomendación, yo les recomiendo a todos los jóvenes que vean el documental Get Back, que está en Disney Plus, y es la historia de cómo los Beatles hicieron sus 2 últimos discos, Let It Be y Abbey Road, y los grabaron durante 20-25 días donde generaron las canciones. Eso generó cerca de 50 horas de grabación. Peter Jackson, que fue el que hizo El Señor de los Anillos, trabajó 4 años para convertir eso en un manifiesto por la creatividad. Ver a los Beatles discutiendo día a día, qué nombre le ponemos, cómo hacemos, esto no va, esto va. No, yo no quiero ser más de los Beatles, dice George Harrison. Estoy harto de los Beatles porque no me dejan ningún protagonismo y yo no vengo más. ¿Y va a venir mañana? No va a venir mañana, ¿qué va a pasar? Bueno, la creatividad es eso, la creatividad es ruido, la creatividad es mugre, la creatividad es contradicción, la creatividad es fundamentalmente confusión, pero de eso salen las mejores obras de la humanidad. Gracias, maestro. Doctor, finalizamos con usted. Sí, bueno, ya que me dejaron al final, lo primero que quiero decir es que estoy de acuerdo con mis 3 colegas en todo lo que han dicho. Y no voy a repetir nada, sino sumarme y reforzar todo lo que dijeron. Yo creo que sí quiero yo resaltar algo que ya lo mencionaba desde el comienzo, que es si se trata de educar, yo educaría
el desarrollo de la capacidad analítica. A mí me parece que esa capacidad analítica ancestralmente nos ha sido borrada, nos ha sido quitada y no nos han dejado analizar, nos han llevado a aprender a memorizar, a estar de acuerdo, a hacer equipo, pero sin pensar realmente en los objetivos del equipo y las finalidades. Yo creo que la capacidad analítica es una capacidad que nos va a traer un conocimiento distinto, propio, que nos permite no decir ya conocí, sino hay que seguir conociendo y hay que seguir compartiendo para poder completar el conocimiento personal. Entonces yo apostaría como eje de la educación de hoy y para el futuro el análisis, el fortalecimiento de la capacidad analítica, no necesariamente crítica. Del análisis se puede criticar, pero no se puede criticar sin análisis, sino es meramente estar criticando por ganas. Gracias. Muchas gracias nuevamente. Y es así como llegamos al final de esta temporada número 36 de Teomorfosis, esta serie y programa televisivo producido por TV4 por primera vez desde la ciudad de León, Guanajuato. Agradecemos a los organismos e instituciones que hicieron posible este esfuerzo, pero sobre todo a ustedes que nos acompañaron tanto de manera presencial como a través de las diferentes plataformas a lo largo de 8 capítulos. Extendemos nuestro agradecimiento institucional a Canal 44 por hacer posible este esfuerzo comunicativo. Y no me queda nada más que despedirnos y desearle larga vida a la televisión.